Brasil fue descubierto por los portugueses en el año 1500, cuando una expedición liderada por Pedro Álvares Cabral llegó a sus costas. Los portugueses se encontraron con una tierra rica en recursos naturales y habitada por indígenas que tenían su propia cultura y tradiciones. Los portugueses pronto comenzaron a explotar los recursos naturales de la región, especialmente la madera de pau-brasil, que era muy valorada en Europa. La colonización portuguesa de Brasil duró más de 3 siglos y tuvo un profundo impacto en la cultura y la sociedad brasileñas. Los portugueses introdujeron la lengua portuguesa, la religión católica y las instituciones políticas y económicas europeas en Brasil. También trajeron consigo la esclavitud, que se convirtió en una parte trágica y dolorosa de la historia de Brasil. Los indígenas brasileños fueron desplazados y explotados por los colonizadores portugueses. Muchos murieron a causa de enfermedades traídas de Europa, mientras que otros fueron esclavizados y obligados a trabajar en las plantaciones y minas de los colonizadores. Los indígenas que sobrevivieron tuvieron que adaptarse a la nueva realidad impuesta por los colonizadores y luchar por sus derechos y tierras. Pero la historia de Brasil no se detiene en la colonización portuguesa. En el siglo XIX, Brasil se convirtió en un importante productor y exportador de caña de azúcar y café, lo que llevó a la importación masiva de esclavos africanos para trabajar en las plantaciones. La esclavitud se convirtió en una parte integral de la economía y la sociedad brasileñas, y tuvo un impacto duradero en la cultura y la identidad del país. La esclavitud en Brasil fue una institución brutal y opresiva que duró más de 3 siglos. Los esclavos africanos fueron traídos a Brasil contra su voluntad y obligados a trabajar en las plantaciones y minas de los colonizadores. La esclavitud se convirtió en una parte integral de la economía y la sociedad brasileñas, y tuvo un impacto duradero en la cultura y la identidad del país. Sin embargo, la resistencia a la esclavitud fue constante y tomó muchas formas, desde rebeliones y levantamientos hasta la creación de comunidades de esclavos fugitivos conocidas como quilombos. La lucha por la abolición de la esclavitud en Brasil fue larga y difícil, y finalmente se logró en 1888, cuando la princesa Isabel firmó la Ley Áurea que abolió la esclavitud en el país. La abolición de la esclavitud marcó el comienzo de una nueva era en la historia de Brasil, pero también dejó un legado de desigualdad y discriminación que aún persiste en la actualidad. En el siglo XX, Brasil experimentó una serie de cambios políticos y económicos que lo llevaron a convertirse en la potencia regional que es hoy en día. Sin embargo, la historia de Brasil también está marcada por la lucha constante por la democracia y la justicia social. En el siglo XX, Brasil experimentó una serie de cambios políticos y económicos que lo llevaron a convertirse en la potencia regional que es hoy en día. Sin embargo, la historia de Brasil también está marcada por la lucha constante por la democracia y la justicia social. Durante décadas, el país estuvo gobernado por una dictadura militar que reprimió la disidencia política y violó los derechos humanos. En los últimos años, Brasil ha experimentado una serie de crisis políticas y económicas que han puesto a prueba la estabilidad del país. En 2016, la presidenta Dilma Rousseff fue destituida de su cargo en un controvertido proceso de juicio político, lo que generó protestas masivas en todo el país. La corrupción y la desigualdad siguen siendo problemas importantes en Brasil, y muchos brasileños siguen luchando por un futuro más justo y democrático. La historia de Brasil es una historia compleja y fascinante llena de contrastes y matices. Desde el descubrimiento portugués hasta la lucha por la democracia y la justicia social, Brasil ha experimentado una serie de cambios y desafíos que han moldeado su identidad y cultura. A pesar de los desafíos que aún enfrenta, Brasil sigue siendo un país vibrante y diverso, lleno de gente apasionada y resiliente.